Amén. Amén. Podríamos estar cantando esta canción todo el día y toda la noche y todos los días de nuestra vida, ¿no? Y grabarlo bien en nuestro corazón de o acerca de quién debe y tiene que ser Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Lo que el Señor quiere de nosotros en nuestro corazón, que se lo rindamos a Él, que se lo rindamos totalmente a Él, ¿no? Y que no compartamos nuestro corazón con nada ni con nadie, que solamente sea únicamente de Él. Amén. En esta vida luchamos contra, o sea, luchamos contra muchas atracciones que a veces cautivan el corazón y le quitan el lugar que le corresponde al Señor y vamos tras esa cautividad, ¿no? Haciéndonos esclavos de esas atracciones que hay en el mundo y que nos terminan alejando de Dios. Y por eso es necesario que recordemos que Él debe ser siempre el centro de nuestra vida. Amén. De toda nuestra vida. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Dios tiene hoy un tema nuevo para nosotros y vamos a leer el pasaje sobre el cual vamos a empezar nuestra predicación y enseñanza y podamos aprender desde el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13. Abran sus Biblias. Muy bien, tienen que traer sus Biblias siempre. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Y leamos juntos el pasaje de Filipenses 2, 12 al 13. Bien, dice el verso 12 y el verso 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, porque ahora nos enfocamos completamente, Señor, en tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos enfocamos en tu palabra porque tu palabra es vida y es espíritu, y porque es por medio de ella que tú nos alimentas y nos edificas, Padre. Y por eso, Señor, en esta hora, mi Dios, buscamos depender completamente de ti y completamente de la enseñanza y de la revelación y de la iluminación de tu Espíritu Santo en nosotros, para que hoy, Señor, podamos entender para luego aplicar en nuestra vida lo que vas a enseñarnos y tal vez recordarlo para alguno de nosotros. Mas ahora te pedimos, Señor, que tomes tu lugar en este púlpito para que seas tú, Señor, el que prediques y enseñes. Usa mi vida, Señor, como instrumento en tus manos y lleva a cabo tu perfecta voluntad de predicar y enseñar, y lleva a cabo, Señor, bendito Dios, tu voluntad de glorificarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, que tu palabra fluya con poder y sea sembrada en nuestros corazones, y que nuestro corazón, Señor, por la obra misma de tu palabra y de tu espíritu, Señor, ponga por obra lo que hoy recibimos como palabra de Dios. Te damos gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amados, el Señor puso en mi corazón empezar el mensaje para que meditemos desde Filipenses 12:13, y aquí en estos versículos tenemos el tema que el Señor nos da para hoy. Tema que no creo terminarlo hoy día porque en lo que estuve revisando y estudiando y bosquejando los puntos del mensaje con la ayuda del Espíritu, vi que no se iba a poder predicar y enseñar todo en un solo sermón, en una sola predicación. Entonces, vamos a, hasta donde nos da el tiempo, poder nosotros meditar, ¿no?, con la ayuda del Espíritu sobre el tema que se encuentra en estos versos que hemos leído de Filipenses capítulo 2, verso 12 y verso 13. Hay palabras que tenemos que observar como claves aquí, ¿no? Hay una palabra de tiempo que se menciona ahí, que siempre, la palabra obedecido, la palabra ocúpense, la palabra salvación, la palabra temor, temblor, son palabras importantes en este versículo, o en estos versículos que Pablo escribe a los hermanos que se encontraban, o a la iglesia que se encontraba en Filipos, ¿no? Iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Pero el tema que se revela aquí de parte del Señor es acerca de la madurez del cristiano verdadero. La madurez del cristiano verdadero. Amén. El cristiano verdadero debe madurar. No debe quedarse como un infante o un niño en la fe. El cristiano verdadero debe madurar. Amén. La madurez del cristiano verdadero es lo que vamos a meditar. Vamos a estudiar, meditar con la ayuda del Señor. La madurez espiritual, hermanos, es lo que a muchos cristianos les está faltando hoy en día. Hoy en día vemos a gente que no está madurando, o vemos a personas en las iglesias que están a falta de madurez espiritual. No están madurando espiritualmente. No están creciendo espiritualmente. Viven estancados en su vida espiritual. Están estancados en su vida espiritual y no maduran espiritualmente, ¿no? Son más las evidencias de inmadurez espiritual en la vida de muchos cristianos en la iglesia, y que, por cierto, esto hace que muchas personas duden de la fe verdadera en Cristo. Amén. Duden de la fe verdadera en Cristo. La gente duda de la fe verdadera en Cristo porque ve inmadurez en las personas que dicen ser cristianas, en las personas que congregan en iglesia cristiana y no faltan a ninguna reunión de la iglesia cristiana, pero no están madurando espiritualmente. No maduran espiritualmente. Y las personas que no conocen la fe en Cristo, cuando conocen a personas que no maduran espiritualmente, no pueden creer. No pueden creer que la fe, o no pueden ver la fe verdadera en Cristo en nosotros, y por lo tanto tampoco pueden creer en esa fe. Amén. El pasaje entonces, hermanos, que acabamos de leer nos enseña sobre la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos filipenses a no dejar de obedecer en ocuparse de su salvación. Amén. Bueno, para algunos que están aquí, que estudiaron el libro de Filipenses conmigo hace 2 años, van a recordar, cuando llegamos a ese capítulo lo estudiamos, ¿no? Es más, ustedes tienen su material de estudio, pueden revisarlo, buscar la lección donde se enfoca en el capítulo 2 y ustedes van a recordar, pero lo van a recordar también a través de esta enseñanza que vamos a predicar desde hoy domingo, ¿no?
Entonces, Pablo los exhorta, hermanos. En el versículo 12 le dice, así que, amados míos, le dice, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Hermanos, el cristiano verdadero tiene que estar ocupado en su salvación. El cristiano verdadero no debe vivir desocupado de su salvación. Amén. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que estaba diciendo al inicio. Hay mucha gente en la iglesia que congrega que no está ocupada en su salvación. Están ocupados en su trabajo. Están ocupados en sus quehaceres del hogar. Están ocupados en sus relaciones de noviazgo, en sus relaciones de enamorados, en sus relaciones conyugales, en sus relaciones familiares. Están ocupados de todo menos de su salvación. Amén. Así hay mucha gente, hermanos, caminando en la iglesia. No están ocupados. Aquí Pablo exhorta a los cristianos de Filipos y les dice, hermanos, amados míos, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Y el ocuparse de la salvación debe ser hasta el final de nuestros días, hermanos. No es una ocupación momentánea, que la voy a tener por ciertos días de la semana y luego darme vacaciones, ¿no? Como aquellos que son independientes, ¿no? Trabajan una semana y se dan de vacaciones 5 meses, ¿no? O están en el trabajo, pero estando en el trabajo están de vacaciones, porque estando en el trabajo no se ocupan del trabajo y se dan vacaciones diarias, ¿no? Lo cual no debería de ser, evidentemente. Lo cual no debería de ser. Hermanos, el ocuparnos de nuestra salvación es algo de todos los días. Porque Pablo dice que tiene que ser siempre. Amén. Siempre tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Siempre. Es algo de toda la vida y debemos ocuparnos de nuestra salvación o en nuestra salvación hasta el final de nuestros días, hasta el último segundo de nuestro aliento de vida, debemos estar ocupados en nuestra salvación. Amén. Seguramente alguno de ustedes se está preguntando, bueno, ¿qué estará queriendo decir Pablo con ocuparse en la salvación? Ahorita vamos a llegar a esa explicación o a ese significado de lo que Pablo está enseñando o exhortando a los hermanos, a los cristianos de la iglesia de los filipenses. Y dice la escritura entonces que ellos siempre estaban obedeciendo o habían estado obedeciendo en su salvación durante el tiempo que Pablo estuvo con ellos. Durante el tiempo que Pablo estuvo con ellos, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, creo que lo vimos en algún momento, ¿no? Pablo llegó a la ciudad de Filipo y en días plantó una iglesia, levantó una iglesia, ¿no? Predicó el evangelio con quienes lo acompañaban y levantó una iglesia en días, como también lo hizo en Tesalónica. En 3 días de reposo levantó la iglesia, fundó la iglesia de Tesalónica, o sea, en 3 semanas fundó la iglesia de Tesalónica. Pero miren, y quiero que observen conmigo, amados hermanos, ¿qué es lo que siempre los cristianos filipenses habían obedecido durante el tiempo que Pablo estuvo con ellos? El mismo texto lo revela y nos da la respuesta. Dice, siempre obedecieron en ocuparse en su salvación. Mientras que Pablo estuvo con ellos, estuvo dándoles enseñanza tras enseñanza de Jesús acerca de la palabra, acerca del reino y acerca de la nueva vida que ellos habían recibido de parte del Señor, y habían recibido la enseñanza de que ellos tenían que ocuparse de su salvación. Y Pablo les dice, así como estuvieron obedeciendo cuando yo estuve con ellos, con ustedes, enseñándoles, y ustedes obedecieron estando yo con ustedes en ocuparse de su salvación, ahora les dice Pablo,
Ahora, mucho más en mi ausencia, es necesario que ustedes continúen ocupándose de su salvación. Amén. Te pregunto entonces, mi querido hermano y hermana amado y amada, ¿en qué te estás ocupando todos los días de tu vida? ¿En qué te ocupas? ¿Cuáles son tus ocupaciones? Porque si no nos hacemos esta pregunta, hermanos, para podernos ver a nosotros mismos, si estamos alineados a esta realidad y a esta verdad de la cual debemos estar alineados hasta el último día de nuestras vidas, algo está pasando en nosotros. Amén. Porque el verdadero cristiano debe estar ocupado en su salvación. ¿Debe estar ocupado en sus responsabilidades? Sí. Debe ocuparse en su trabajo en el tiempo de trabajar. Debe estar ocupado en su familia en el tiempo que tiene que estar con la familia. Debe estar ocupado en su servicio en el tiempo que tiene que servirle, pero también tiene que darle tiempo para ocuparse en su salvación, hermanos. Y eso tiene que ser todos los días de nuestras vidas. Siempre obedecieron en ocuparse en su salvación. Entonces, Pablo les dice, ahora en mi ausencia, debían seguir obedeciendo en ello. Debían seguir obedeciendo en ello, ¿no? Hay gente en la iglesia que se ocupa de su salvación mientras está al lado de alguien que lo está mentoreando y guiando, pero cuando termina ya ese proceso y la persona cristiana tiene que ya caminar solo y seguir buscando, ¿no?, el ocuparse en su salvación, lo abandonan, dejan de hacerlo, dejan de obedecer. Entonces hay un estancamiento ahí en sus vidas espirituales, ¿no? El ocuparse en su salvación. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses cuando les dice, tienen que continuar obedeciendo el ocuparse de su salvación hasta el último día de sus vidas, hasta el final de sus días? Como Pablo, ¿no? Dijo, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la buena carrera de la fe, y estoy terminando el ocuparme de mi salvación para encontrarme, llegar a la meta y encontrarme con el Señor. ¿Será esas las palabras realmente que nosotros podamos expresar al final de nuestras vidas? ¿Al final de nuestros días de vida? ¿Podremos expresar lo mismo que expresó Pablo? Es la pregunta, ¿no, hermanos?, que nos debemos hacer, porque el cristiano verdadero está corriendo una carrera. El cristiano verdadero está peleando una batalla, y el cristiano verdadero está ocupado en una ocupación que tiene que ver con su salvación. Amén. ¿Qué significa entonces lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses? En primer lugar, mis amados hermanos, no significa que la salvación se gana por obras. La palabra ocuparse significa en el griego trabajar u obrar. Pablo les estaba diciendo, trabajen en su salvación, pero no en el sentido de ganar la salvación por medio de obras que uno puede hacer. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y recordémoslo juntos, que la salvación es por gracia y se recibe por medio de la fe, y esto viene de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe delante de Dios y le diga, por las obras que hice, tienes que darme la salvación. No. La salvación, Dios nos las da por su gracia, por su favor. No merecemos la salvación y ningún ser humano la merece, pero Dios quiere regalársela porque hace uso de una de sus cualidades que son parte de su esencia, que es su gracia, su gracia. Y se recibe por fe, dice la palabra del Señor. Entonces, las obras no tienen nada que ver, las buenas obras no tienen nada que ver y nunca van a tener nada que ver en la salvación del hombre. Amén.
Entonces Pablo, cuando dice que hay que trabajar u ocuparse por nuestra salvación, no está diciendo que tenemos que trabajar para ser salvos, porque ya lo somos. Es más, la carta está dirigida a gente que ya era salva, a gente que ya era cristiana, que ya se había convertido a Cristo y que ya estaba siguiendo al Señor, y que era necesario recordar que tenían que seguir trabajando en su salvación en un contexto donde podían ellos o ser intimidados porque estaban en tribulación, estaban en persecución, estaban experimentando sufrimiento por la persecución. Recuerden que en el tiempo de ellos la iglesia era perseguida a muerte. Y alguno podía haber sido tentado de abandonar su ocupación en la salvación. Amén. Por eso Pablo los exhorta y les dice, continúen, hermanos, no importa lo que estés viviendo, bueno, malo, difícil, complicado, no debes dejar de trabajar en tu salvación. No debes de hacerlo. Amén. Esta ocupación o este trabajo del cristiano en su salvación no tiene carta de renuncia, como en un trabajo, ¿no? Cuando ya no quiere uno estar en un trabajo, presenta su carta de renuncia irrevocable. No. En la vida cristiana, hermanos, no hay renuncia de abandonar el trabajar en nuestra salvación. De lo que sí tenemos que renunciar en la vida cristiana es al mundo, a los placeres del mundo, al pecado, a las tentaciones, a nuestra carne. Amén. Entonces, Pablo los exhorta a estos cristianos y nos exhorta a nosotros que ya somos salvos y que ahora, teniendo la salvación, debemos trabajar en ella, es decir, debemos desarrollarla o debemos crecer en esa salvación que Dios nos ha dado. Amén. No tenemos que trabajar para ganarla, ya Dios nos la regaló por su gracia. Ahora lo que tenemos que hacer y seguir haciendo hasta el final de nuestros días es desarrollarla, es crecer en la salvación. Entonces, el cristiano, hermanos, tiene una responsabilidad activa en su vida espiritual. Y por eso les decía al inicio del mensaje que hay mucha gente en la iglesia que no está madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está activo en su vida espiritual. No está activo en su vida espiritual. Y Pablo nos está enseñando, tanto a ellos como a nosotros ahora, de que al ser salvos, ya tenemos una responsabilidad activa de tener que involucrarnos en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra vida espiritual que trajo esa salvación de parte de Dios. Amén. Entonces, debes trabajar para crecer y desarrollar tu vida espiritual para que tu vida espiritual refleje la transformación que la obra de salvación trae. Amén. Hermanos, por eso que la gente no puede creer hoy en día cuando un cristiano predica el evangelio, habla de la salvación, porque ese cristiano no está trabajando en el desarrollo, en el crecimiento de su vida espiritual. Amén. Predicar el evangelio no es únicamente, hermanos, transferir un conocimiento o una verdad que el evangelio transmite, que es Cristo en la cruz, haber muerto y resucitado para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Ese mensaje tiene que ser transmitido por medio de la impartición de una vida espiritual, porque esa vida espiritual está creciendo, se está desarrollando y está transformando nuestra vida. Amén. Entonces la gente, cuando ve la transformación de nuestra vida, va a poder reconocer que la salvación trae esa obra. Amén.
Por eso en el primer siglo la gente se convertía en ese momento en la cual hacía su decisión y su confesión, su arrepentimiento y su confesión de fe por el Señor como el Salvador de sus vidas. La salvación, hermanos, se hace visible en nuestra vida por medio del desarrollo de nuestra vida espiritual o de nuestra madurez espiritual. Amén. Estás trabajando en tu salvación, estás trabajando en desarrollar tu vida espiritual, en tener crecimiento en tu vida espiritual. Hermanos, de eso tenemos que ocuparnos todos los días de nuestra vida. Siempre, dice Pablo, tenemos que trabajar en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra salvación. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos, pero Dios nos pone en un punto en la cual nosotros tenemos que involucrarnos activamente y tenemos que hacerlo con responsabilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque en un momento te vas a dar cuenta tú que el texto dice que eso es la voluntad de Dios para cada uno de los que Él ha salvado y que ahora tienen la autoridad de llamarse hijo de Dios y que ahora tienen la autoridad de llamarse cristiano. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Entonces, ocuparte en tu salvación es trabajar en tu madurez espiritual. La madurez espiritual no viene como magia a nuestra vida, hermanos. No viene como magia a nuestra vida. La madurez espiritual se da cuando el cristiano se involucra activamente en su crecimiento de su vida espiritual. Amén. No vas a madurar por sí solo, de manera automática. Eso no existe en la Biblia. No funciona en la Biblia. El mismo apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas, haciendo un contraste entre la niñez y la adultez. Cuando lleguemos a esa parte del pasaje en nuestro estudio, en nuestro tema, lo vamos a meditar. Pero la madurez espiritual, hermanos, no se da de la noche a la mañana. Es un proceso. Y en ese proceso tenemos que participar activamente cada uno de nosotros, los que ya hemos sido salvados por el Señor y somos sus hijos. Amén. Por eso Pablo les dice, siempre han obedecido y tienen que seguir obedeciendo en trabajar en su salvación. Siempre tienen que obedecer en trabajar en su madurez espiritual. Amén. Por inmadurez espiritual de mucha gente en la iglesia, la gente tiene un mal concepto de la iglesia cristiana. Y no de ahora, hermanos. Tienen un mal concepto de décadas pasadas. Porque no toda la gente que congrega está trabajando en su madurez espiritual. No todos. Sería hermoso que todos estén en esa realidad, pero no todos están en esa realidad. ¿Por qué? Porque en una iglesia vamos a encontrar gente que cree, pero no ha nacido de nuevo. Hay gente que es nacida de nuevo, pero no está madurando, sigue siendo carnal. Pero también hay gente que sí está madurando y sí está viviendo y siendo espiritual. Amén. Y pues la gente del mundo y la gente religiosa, le basta ver un botón para meterlos a todos en el mismo saco de ese botón. Pero ¿quiénes son los responsables de eso, hermanos? Dios no es Dios, hermanos, somos nosotros. Porque a nosotros se nos manda trabajar en nuestro desarrollo y crecimiento en nuestra vida espiritual. Se nos manda a nosotros, se nos exhorta a nosotros a tener que involucrarnos en el trabajo de nuestra madurez espiritual. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo debes ocuparte en tu salvación? Pablo les enseña a los filipenses, ya les había enseñado, ahora se los recuerda, deben ocuparse con temor y con temblor. Con temor y temblor. Con temor y temblor. Debes trabajar en tu madurez espiritual, en tu crecimiento espiritual,
en tu desarrollo de vida espiritual con temor y temblor. Amén. ¿Qué significa tener que trabajar en nuestra salvación o en nuestra madurez espiritual con temor y temblor? Primero, tenemos que saber que no se trata de tener miedo, o no se trata de, por miedo de ir al infierno, o por miedo de que pase algo por no estar ocupándome de mi madurez espiritual. No está diciendo eso Pablo. No está hablando del miedo. No está hablando del miedo. Ah, no lo estás haciendo, entonces te vas a perder en el infierno. No, el cristiano no se va a perder en el infierno porque ya es salvo. Amén. No está hablando de miedo. Está hablando más bien aquí de que temor y temblor sugiere el tener una actitud de reverencia y de respeto hacia Dios. Hermanos, trabajar en nuestra madurez espiritual debemos hacerlo porque le tememos a Él y temblamos delante de Él. Y temer a Dios significa honrarlo, adorarlo, obedecerlo, reconocerlo, exaltarlo, darle el lugar que debe tener en nuestra vida. Y podríamos seguir hablando todo lo que corresponde a temer a Dios. Debes trabajar en tu madurez espiritual, hermano y hermana, porque le temes al Señor. Pero si no hay temor de Dios en nuestro corazón, tampoco va a haber gente en la iglesia trabajando en su desarrollo, crecimiento de su vida espiritual o de su madurez espiritual. Porque el que teme a Dios reconoce con agradecimiento y amor la obra de salvación que Dios ha hecho en su vida y por lo tanto se siente en la responsabilidad de honrar a Dios trabajando en su madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estamos creciendo en nuestro temor al Señor? Porque tal vez esta sea la razón por la cual muchos no están ocupados de su madurez espiritual. Están ocupados en otras cosas. Pero no de su madurez espiritual, no de su crecimiento de su vida espiritual, no del desarrollo de la vida que Dios les ha dado. Tal vez no están temiendo al Señor. Tal vez sean otras las razones, pero basado en el texto, una razón de no trabajar en la madurez espiritual es porque no hay temor de Dios. No estoy reconociendo entonces la obra maravillosa y el milagro maravilloso que he recibido de ser salvo, de ser una nueva criatura, de ser una nueva creación, de que las cosas viejas en mi vida pasaron y ahora toda mi vida es hecha nueva por la gracia, misericordia y por la sangre de Jesús. ¿Cómo no voy a temer al Señor? ¿Cómo no lo voy a honrar? ¿Y cómo no me voy a involucrar de manera responsable en trabajar en la madurez espiritual de mi vida? Amén, hermanos. El temer a Dios nos debe llevar a ser responsables en trabajar en nuestra salvación o en trabajar en nuestra madurez espiritual. Amén. Hermanos, si no estamos ocupados en esto, nuestra vida cristiana es nada. No sirve de nada decir soy cristiano. No sirve de nada decir voy a la iglesia. Y aún diría, hermano, no sirve de nada decir que amamos a Dios si no estamos ocupados en esto. Que produce reconocimiento y honra a Dios. Hermanos, ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Ninguno de nosotros merecemos estar en el reino de Dios.
Ninguno de nosotros merecemos entrar al cielo para estar con Él eternamente. Que el Señor nos dé una mayor revelación y entendimiento de su gracia, de su misericordia y de la obra de Cristo en la cruz, hermanos, que nos hizo volver al diseño original de llegar a ser como Él. Amén. Si no trabajas en tu madurez espiritual, no vas a llegar a ser como Él. No vas a llegar a ser como Él. La gente seguirá viendo a Mario, a Pedro, a Luis, a José, pero no verá a Cristo. No verá a Cristo. No verá a Cristo, hermanos. Amén. Y a quien tienen que ver en nuestra vida es a Jesús. Ya no a nosotros. Por eso Juan el Bautista dice, y lo meditamos el día jueves en la oración, es necesario que Él crezca y que yo mengue. El Señor Jesús le dice a los discípulos, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que luego dé mucho fruto. Para que luego dé mucho fruto. Y Jesús tuvo que morir para que se dé mucho fruto. Y nosotros somos parte de ese mucho fruto. Por el gozo que estaba delante de Él. Aleluya. Hermanos, tienes que dejar de ser tú para que Cristo sea en tu vida. Y eso no va a suceder si no te involucras en trabajar en el crecimiento, en el desarrollo de tu vida espiritual y de tu madurez espiritual. Porque recuerda, a quien tienen que ver en tu vida no es a ti, sino a Cristo. No a ti, sino a Cristo. No a ti, sino a Cristo. ¿Qué obra Dios en el cristiano para que se ocupe en su salvación? Miren lo que dice el texto. Sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? La respuesta está en el verso siguiente. ¿Por qué? Si hacemos la pregunta ¿por qué? Para observar, encontramos la respuesta. ¿Por qué tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Y aquí viene algo extraordinario, impresionante, maravilloso de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que hace Dios en nosotros sigue mostrando que en nosotros no hay nada de nuestra naturaleza humana que pueda producir para Él. Él la tiene que producir siempre en nosotros. Para que Él siempre se lleve la gloria y no nosotros. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué obra Dios en el cristiano para que se ocupe en su salvación? Obra tanto el querer como el hacer. Obra tanto el querer como el hacer. Si Dios no obrara el querer como el hacer en nosotros, nosotros no podríamos trabajar en nuestra madurez espiritual. Y no solamente en nuestra madurez espiritual, no podríamos hacer nada de lo que en su voluntad está contemplado que nosotros participemos. Pero partiendo de este contexto, es que no podemos trabajar en nuestra madurez espiritual si Dios no obra en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Amén? Amén. ¿Qué significa entonces que Dios obra tanto el querer como el hacer? Cuando habla del querer, está diciendo que Dios obra en nosotros el deseo de trabajar en nuestra salvación. Significa que Él obra en nosotros el deseo para servirle, el deseo para hacer su voluntad, el deseo
para buscar que se cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. Él lo produce todo en nosotros, hermano. Nosotros no producimos nada desde nuestra naturaleza humana imperfecta. Dios lo tiene que producir, Dios lo tiene que producir y Él lo produce en nosotros. Aún produce el deseo de obedecer su voluntad. Amén. Entonces muchos se preguntarán, pastor, entonces ¿por qué no obedezco? Porque no tomas la decisión de cumplir ese deseo que Él está obrando en ti para obedecerle. ¿Se entiende? Dios produce el deseo de que obedezca, pero tú tienes que decidir ceder tu corazón a ese deseo y obedecer. Pero Él lo produce. Él lo produce. Si no te maravilla esto, hermano y hermana, esto es extraordinario. Es Dios quien siempre está haciendo todo en nosotros. ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Simplemente decir sí y hacer, nada más. Lo que Él está produciendo como deseo en nosotros. Él obra en nosotros el deseo de, y cuando dice Pablo, el hacer, está diciendo que Dios obra en nosotros el actuar o llevar a cabo su voluntad. El actuar o llevar a cabo su voluntad. Entonces, el texto dice que Dios obra tanto el querer como el hacer. Dios obra tanto el deseo en nosotros como el actuar o llevar a cabo lo produce en nosotros. Pero dice que Él obra, pero ¿cómo obra? Obra divinamente, sobrenaturalmente en nosotros, para producir ese obrar en nosotros y nosotros caminemos en su voluntad. No es natural. Si alguien está pensando que se está produciendo de uno mismo, está completamente equivocado. Porque nuestra naturaleza humana imperfecta no produce nada para Dios. Por eso Dios nos tuvo que dar una naturaleza nueva, la de Cristo, la de Él. Dios mismo impartiendo una parte de su naturaleza divina en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios está dentro de ti, dentro de mí, y desde nuestro espíritu, siendo Él la fuente que produce todo lo espiritual en nosotros, Él produce sobrenaturalmente la capacidad de actuar, la capacidad de querer y la capacidad de hacer, la produce en nosotros. Cuando tú sientes el deseo de orar, no eres tú, es Él quien está produciendo ese deseo, porque Él está en tu espíritu morando y como fuente que lo produce todo, produce ese deseo en ti para que tú ores. Pero aún sintiendo el deseo que Él produce de orar, de adorar o de leer y meditar su palabra o de estudiar su palabra, muchos terminan diciéndole, no quiero seguir viendo televisión, no quiero seguir en la computadora, no quiero seguir en la calle, no quiero seguir trabajando, no quiero seguir durmiendo, no y no. Amén. Entonces yo pregunto, ¿esas personas están trabajando en su salvación? ¿Están trabajando en su madurez espiritual? Dice Pablo que Dios produce en nosotros, número uno, la capacidad de actuar en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Dios produce en nosotros, número dos, produce el deseo de trabajar en nuestra madurez espiritual. Produce en nosotros, número tres, el llevar a cabo el trabajo de madurez espiritual. Amén. Y no hay cristiano, hermanos, que pueda decir que Dios no esté obrando este querer como el hacer para su buena voluntad. Porque el texto dice que Él lo está produciendo en nosotros siempre, desde nuestro espíritu, donde Él habita.
¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Que el cristiano no está obedeciendo. Así de sencillo, hermano. No está obedeciendo a eso que Dios está produciendo en su espíritu y en su corazón. Dios nunca falla. Dios nunca deja de obrar. Siempre está obrando, porque el que empezó la obra en ti y en mí, Él la sigue continuando y la seguirá continuando hasta el final de nuestros días, que nos tengamos que encontrar con Él y con Jesús. Amén. Amén. Aunque tú no lo sientas, Él está obrando en tu vida. Aunque tú no lo veas, Él está obrando en tu vida. Amén, hermanos. No estamos solos entonces. No estamos solos en el trabajo de desarrollar nuestra madurez espiritual. Más bien la palabra nos está diciendo que Dios está con nosotros produciendo capacidad para que se cumpla nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Y cuanto más maduramos, más reflejamos a Cristo en nosotros. Y esto, hermanos, sí le alegra y le agrada grandemente al Padre que nos ha salvado. Cuando el Padre ve que tú estás trabajando en tu madurez espiritual para que Él obre, transforme tu vida y forme la imagen de su Hijo en ti, el Padre se agrada. El Padre se siente complacido. El Padre se siente alabado, adorado. El Padre se deleita. El Padre que te salvó, Jehová tu Dios. Hermano, si esto no te anima a ocuparte en lo que debes ocuparte, como cristiano verdadero o cristiana verdadera, pídele a Dios. Pídele a Dios que te ayude. Amén. Amén, hermanos. Quiero terminar esta parte del mensaje hoy, porque como le dije al inicio, hay varios puntos que estudiar o meditar. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí entonces? La dijimos hace un momento. Que el cristiano se ocupe o trabaje en su madurez espiritual. Que cada uno de los que estamos en Cristo trabajemos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Pero también la voluntad de Dios aquí no solamente es eso, sino que la voluntad de Dios también aquí, según lo que revela el Espíritu Santo por medio de Pablo a nosotros, es que la voluntad de Dios es que Él obre el querer y el hacer en nosotros. Nace de su voluntad. Él determinó obrar eso en nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental de Dios con todos los que salva es ver formado a su Hijo en ellos. Es ver formado a su Hijo en ellos. Es ver formado a su Hijo en ellos. Amén. Quiero terminar con una pregunta para que tú la reflexiones. ¿Cuánto realmente Cristo está siendo formado en ti? ¿Cuánto realmente Cristo está siendo formado en ti? ¿Cuánto realmente de esta voluntad de Dios y propósito de Dios se está cumpliendo en ti? Medítalo y relaciónalo con lo que tienes que estar ocupado todo el tiempo de tu vida, hasta el final de tus días, que es trabajar en tu salvación, en tu madurez espiritual. Amén. Si esa no es tu meta, tú estás viviendo un cristianismo diferente.
no el verdadero. Y el cristianismo diferente tendría que ser el cristianismo falso, porque si hay un verdadero, hay un falso. Y el cristianismo falso, ¿cuál podría ser? El que simplemente digo, soy cristiano, pero vivo una vida religiosa, donde la religión no puede cambiar y transformar, y menos obrar o formar la imagen de Cristo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad y te doy gracias, porque hoy tú has predicado y has enseñado como tú has querido, porque todo lo que estamos predicando y enseñando es lo que tú has traído a tu siervo, Señor. Y en obediencia a ello, estamos ahora meditando en lo que debe ser nuestra verdadera ocupación en nuestra vida cristiana. Y es trabajar en el crecimiento, en el desarrollo de nuestra madurez espiritual. Padre, ayúdanos a crecer en temor y en temblor para ocuparnos de esta parte que nos corresponde llevarla a cabo activamente en nuestra vida. De manera, Dios, que en ello tú transformes nuestra vida y formes la imagen de Jesús, tu Hijo, en nosotros. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra, Señor, que es verdad y que está sembrándose en nuestro corazón, dé fruto. Pero sabemos, Señor, que el fruto se dará si nosotros también nos involucramos activamente en ello. Porque así como el agricultor siembra la semilla para que muera, se convierte en planta, en el árbol y luego de fruto, esa semilla tiene que ser sembrada por alguien. Y esa semilla tiene que ser, Señor, regada por alguien para que se cultive y en el proceso de germinación se convierte en planta, en árbol y de fruto. Asimismo debemos hacer nosotros. Debemos ocuparnos, trabajar en desarrollar, en crecer nuestra madurez espiritual, Señor. Porque es a Cristo a quien tiene que ver en nuestra vida y ya no a nosotros. Padre, te damos gracias. Bendice a tus hijos. Bendice tu palabra en ellos y que tú sigas obrando divinamente en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer, para tu buena voluntad. Partiendo de que tu voluntad es que trabajemos en nuestra salvación. Gracias, Señor, por tan maravillosa obra que continúas haciendo en nosotros desde el día que Cristo vino a nuestra vida y que continuarás hasta que Cristo venga por la iglesia o para llevarnos con Él y a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos.